Queridos hermanos sacerdotes de la Arquidiócesis de Guayaquil y de la Diócesis de Daule, familiares del Padre Renzo, amigos y pueblo fiel de Dios de las parroquias donde sirvió el Padre Renzo, María Auxiliadora Sabanilla, Santa Cruz en Pedro Carbo y Nuestra Señora del Carmen en Daule. Saludamos también muy agradecido la presencia de Monseñor Gustavo. Un saludo fraterno de nuestro cardenal Luis Cabrera, como también de Monseñor John. Un saludo también al Padre Rodolfo, vicario general de la Diócesis de Daule. Nos hemos reunido hoy en esta Catedral Metropolitana de Guayaquil con el corazón profundamente conmovido. Aquí mismo, en este lugar, el Padre Renzo recibió el don del sacerdocio. Aquí pronunció un día su sí definitivo al Señor. Y hoy también aquí la Iglesia lo despide, lo encomienda y lo entrega nuevamente a las manos del Padre. Hay algo aquí profundamente evangélico en este regreso, como si el Señor hubiese querido cerrar el círculo de una vida entregada, del altar desde el cual comenzó su ministerio, al altar desde el cual hoy celebramos su paso al Señor. Y aunque el dolor es grande, aunque las lágrimas brotan inevitablemente, esta liturgia no está dominada por la desesperanza. La Iglesia hoy llora, sí, pero llora creyendo, llora esperando, llora mirando hacia la resurrección. Jesús habla a sus discípulos y les anuncia el sufrimiento, la prueba, el desconcierto, pero al mismo tiempo les promete al Espíritu Santo, el Consolador, el que permanecerá junto a ellos. Y al contemplar la vida del Padre Renzo, pareciera que el Espíritu Santo fue moldeando silenciosamente su corazón sacerdotal. Fue un hombre de grandes capacidades humanas e intelectuales, economista formado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, brillante en sus estudios, recordado por muchos por su alegría luminosa y su trato cercano. Pero lo más hermoso de él no fue solamente su inteligencia, fue aquello que sostenía toda su vida, una profunda vida interior. Y el Padre Renzo tenía la sabiduría de los hombres de Dios. Era fuerte, disciplinado, deportista perseverante, corría cada madrugada kilómetros enteros mientras rezaba el rosario. Qué imagen tan bella de su sacerdocio, un hombre que avanzaba físicamente mientras su alma caminaba con María, un sacerdote que entendió que toda verdadera carrera termina en Dios. Sirvió con generosidad a la Iglesia, acompañando al clero joven, trabajando con responsabilidad en la administración eclesial, entregándose con amor a parroquias rurales donde muchos seguramente descubrieron a través de él el rostro cercano de Cristo, buen pastor. Pero quizás el momento donde más claramente apareció la grandeza de su alma fue cuando precisamente apareció su enfermedad. Hace algunos meses recibió el diagnóstico de su enfermedad y desde entonces comenzó otro combate, el más difícil, el más silencioso, el más interior. Muchos luchan contra la enfermedad con rabia, él luchó con fe. Muchos se repliegan sobre sí mismos, él siguió pensando en los demás. Muchos preguntan, ¿y por qué a mí? Él dijo, Señor, confío en ti. Los médicos, enfermeras y quienes lo atendieron quedaron profundamente tocados por su serenidad, por su caridad, por su modo de sufrir sin perder la esperanza. Seguía celebrando la Eucaristía siempre que podía,
seguía recibiendo la comunión como quien sabe dónde está la verdadera vida. Y hay un detalle profundamente conmovedor. Hace algunas semanas renovó sus promesas sacerdotales con devoción. ¡Qué amor tan grande! Como si el Señor le hubiera concedido renovar una vez más aquel sí pronunciado años atrás en esta catedral, antes de llamarlo definitivamente a su presencia. Queridos hermanos, el sacerdocio no se entiende plenamente desde afuera. El sacerdote pertenece a Cristo de una manera total, y cuando un sacerdote muere fiel, la iglesia entera siente que algo muy santo ha ocurrido. Hoy damos gracias por el Padre Renzo, gracias por su alegría, gracias por su inteligencia puesta al servicio del Evangelio, gracias por su disciplina y fortaleza, gracias por su cercanía, gracias por su amor a la Virgen, gracias por su fidelidad hasta el final. Y también queremos decir algo a su familia. Queridos familiares, gracias. Gracias porque antes de sacerdote fue hijo, hermano y amigo. Gracias porque ustedes lo entregaron a la iglesia. Ningún sacerdote nace solo. Detrás de cada vocación hay una familia que ama, que sostiene, que ora, que aprende también a ofrecer. Y a ustedes, hermanos sacerdotes, hoy el Padre Renzo nos deja una última homilía, no predicada con palabras, sino con su manera de vivir y de morir. Nos recuerda que el sacerdocio vale la pena, que vale la pena gastar la vida por Cristo, que vale la pena permanecer fieles, que la santidad no es una idea abstracta, es amar a Dios hasta el final. En la primera lectura escuchábamos cómo el Evangelio llegaba a diversos pueblos, a diversos corazones disponibles, y el Salmo nos hacía cantar: sus fieles festejen su gloria. Eso creemos hoy. Creemos que la muerte no tiene la última palabra. Creemos que Cristo ha vencido. Creemos que para quienes han vivido unidos al Señor, la muerte no es el final, sino el paso hacia la casa del Padre. Por eso, esta despedida está llena de ternura, pero también de esperanza. El Padre Renzo, que tantas veces celebró la Eucaristía, hoy contempla aquello que predicó. El sacerdote que distribuyó el cuerpo de Cristo, hoy participa del banquete eterno. El hombre que corrió tantas madrugadas rezando el rosario, hoy esperamos que haya llegado finalmente a la meta. Partió justamente la víspera del Día de la Madre. Y quizá hoy, en el silencio de esta catedral, podamos imaginar aquellas palabras del Señor que todo sacerdote anhela escuchar. Bien, siervo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Descansa en paz, querido Padre Renzo. La iglesia de Guayaquil y Daule te agradece. Tus hermanos sacerdotes te abrazan. Tu pueblo te recordará con cariño. Y Cristo, el buen pastor, a quien entregaste tu vida, te recibe ahora para siempre. Que el testimonio del Padre Renzo suscite abundantes vocaciones para la vida sacerdotal. Que así sea. Excelentísimo Monseñor Cristóbal Cudavier, sacerdotes, religiosas y todo el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Daule, se une en oración por el eterno descanso del reverendo Padre Renzo Constantine León, ecónomo de la diócesis de Daule y párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. En este momento de profundo pesar, nuestra iglesia diocesana eleva su mirada a Dios con gratitud por el don de su vida y de su vocación sacerdotal. El Padre Renzo, ordenado sacerdote en la querida arquidiócesis de Guayaquil y actualmente incardinado en la diócesis de Daule, fue para todos nosotros un testimonio de entrega generosa y fiel al anuncio del Evangelio. A lo largo de su ministerio pastoral,
acompañó diversas comunidades y asumió con dedicación las responsabilidades que le fueron confiadas, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra iglesia particular. Más allá de las tareas desempeñadas, permanecerán en nuestra memoria su alegría, sencillez y cercanía con los que supo servir y acompañar al pueblo de Dios. Esa misma fe que proclamó con su vida fue también su refugio durante el tiempo de enfermedad, que afrontó con serenidad y confianza bajo el amparo de la Virgen del Carmen. Hasta el final nos deja el testimonio de un corazón humilde que pedía con sencillez no dejar de rezar por él. Hoy damos gracias a Dios y confiamos su alma al buen pastor, a quien sirvió con fidelidad, con la certeza de que será acogido en la paz de su reino. Su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de esta iglesia diocesana, que hoy lo despide con profundo afecto y gratitud. Pedimos al Señor de los milagros que nos conceda consuelo y fortaleza en este momento de dolor, y a Santa Narcisa de Jesús, patrona de nuestra diócesis, que interceda por su eterno descanso, acompañando con su cercanía a sus familiares y a sus hermanos sacerdotes y a todos los fieles que hoy sienten profundamente su partida, sosteniéndonos en las promesas de la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Dale, Señor, el descanso eterno. Quiero expresar también mi gratitud a todos los hermanos sacerdotes que acompañaron al Padre en sus momentos finales, en su dolor. Los sacerdotes de esta arquidiócesis, agradecerle a el Padre Francisco Sojos, que siempre estuvo en esa actitud fraterna de acogernos en esta catedral para el velatorio, las exequias de nuestro hermano el Padre Renzo, al cardenal, sus obispos auxiliares, que con tanta paternidad nos han acogido en esta catedral, y también para depositar los restos del Padre Renzo aquí en la cripta de esta Santa Iglesia Catedral. Hacerle llegar a todos, especialmente a los familiares, nuestra cercanía y nuestra oración por el Padre Renzo, que lo tendremos siempre en nuestros corazones y sus enseñanzas quedan resonando siempre en nuestras vidas. Él quiso seguir viviendo su ministerio dándolo todo hasta el último momento. Renzo partió del mismo modo en que vivió, sacerdote hasta el final. Como sacerdote, todo su ministerio estuvo ofreciendo el santo sacrificio del altar. Y al final, él mismo fue parte de ese ofrecimiento, uniendo su dolor y su enfermedad al sacrificio de Cristo. El Padre Renzo tuvo la gracia de recibir todos los sacramentos y fue acompañado por las oraciones de tanta gente. Y todo eso fue un soporte muy grande para su tránsito final. Su vida sacerdotal tan intensa, en algún momento dado, en esas conversaciones de amigos, él decía: yo en mis años de sacerdote he podido hacer de todo. Celebrar la misa, casar, bautizar, atender moribundos y hasta exorcizar. ¿Qué más puedo pedir? Pero aún más fuerte y grande que ese testimonio pastoral, los que tuvimos la oportunidad de compartir con él, pudimos ver aún más que eso. Un testimonio de fortaleza y de madurez espiritual. Y esto es una gran riqueza. Incluso a una relativamente corta edad, llevó un camino de fe y de esperanza en medio del dolor, del sufrimiento y la enfermedad.
Renzo tuvo que pasar lo que cualquiera en esa etapa tiene que lidiar: incertidumbre, al inicio negación, aceptación de la enfermedad, prepararse afectiva y espiritualmente. A todos nosotros nos duele la pérdida de un hermano sacerdote, de un párroco, de un hombre de Dios y de un amigo. Pero más allá de la nostalgia y del vacío, nosotros sabemos con certeza que Renzo está bien y que Renzo está en paz. Su vida fue un querer estar con Dios y estar para Dios, y ahora ya está con Él. Nos quedamos con el ejemplo de una vida entregada. Nos quedamos con la gratitud a Dios por un sacerdote y un amigo. Y nos quedamos con un ejemplo de fe probada que nos hace crecer en la confianza y en el amor a Dios. Todo esto es un testimonio de una vida sacerdotal plena, de un camino sacerdotal de fe y de esperanza. Es un testimonio de una vida entregada de un sacerdote de Cristo. Enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor,